Ya sabemos la intensidad de corriente que pasa a través del elemento y también el voltaje. Vamos a ver de dónde proviene el resistor equivalente número 3. El resistor equivalente número 3 proviene de un arreglo paralelo de R5 y R6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya les comenté que cuando tenemos un paralelo, entonces vamos a calcular la corriente. Sabemos el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 1.39. Y es el mismo que vamos a ver para cada elemento de estos dos. Entonces, vamos a calcular corriente y nos dice que es voltaje 1.3939 entre resistencia y es de 1 megaohm. Y esto nos da que es 1.39 microamperes. Calcularla para el de 220, 1.3939 entre 220 y esto nos da un aproximado de 6.3359 miliamperes. Vamos a ver si es verdad. Corriente. Vamos a ponerlo aquí. Simulamos. Ahí está. 1.39 microamperes y 6.3362 miliamperes. Muy bien. La suma de estas dos corrientes, que es la que está entrando aquí, me debe de dar la que está entrando acá, que es 6.3376. Vamos bien. Ahora vamos a calcular la corriente que está fluyendo en estos elementos. Bueno, de hecho esta ya la tenemos. Es 133.14 microamperes. Si ya tenemos la corriente, podemos calcular el voltaje. Eso es utilizando ley de Ohm puramente. Hay otras fórmulas que nos permiten calcular el voltaje cuando tenemos dos elementos en serie, que se llama divisor de voltaje. Y cuando tenemos un arreglo tipo paralelo, tenemos el divisor de corriente, que aplica solo para dos elementos. Aquí yo voy a seguir utilizando ley de Ohm puramente y después haremos un video para comprobar con divisor de voltaje y de corriente. Así que regresando al tema, conocemos la intensidad que está atravesando estos dos elementos, que es 133.14 microamperes. Vamos a calcular el voltaje, que es 133.14 microamperes por 470 y nos va a dar un resultado. Y lo mismo para el resistor 4, 133.14 microamperes por su valor de resistencia, que es 10.000, y obtenemos los siguientes valores. Yo ya no los voy a calcular, solo los voy a simular, porque se me complica estar calculando y simulando al mismo tiempo. Entonces ustedes compruébenlos ahí en su casita, o en donde estén. Y ahí está, ¿no? Esos son los voltajes que caen en cada elemento. Una vez más les voy a hacer hincapié en que la suma de estos dos voltajes me debe de dar el voltaje que se ve entre estos dos puntos, que estamos considerando un valor de 1.3940 volts, que es el que venimos calculando. Ya tenemos el valor de corriente y voltaje. Voy a quitar estos porque nos estorban la vista. De corriente y voltaje para todos los elementos de esta hasta aquí. Y nos falta el valor de voltaje y corriente de estos dos elementos. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer dos cosas. Podemos sumar la corriente que está entrando aquí más esta y tener una corriente total, que sería la que está atravesando estos elementos. Podemos aplicar también las leyes de Kirchhoff de voltaje y suponemos que aquí tenemos 1.3940 volts, por lo que el resto de voltaje en este elemento debe de ser la diferencia con los 10 volts, es decir, 10 menos 1.3940, y así obtendríamos el voltaje aquí. Aplicando ley de Ohm, obtendríamos la corriente. Ese es otro método. Y tengo la otra opción, que es utilizar la corriente total, que calculamos aquí, que es 6.4707 miliamperes, que es la que está saliendo vamos a decir, saliendo de la fuente de voltaje de aquí y está siendo repartida a través de todas sus ramificaciones. Si aplico yo eso, o puedo
calcular ahora los voltajes en los resistores 2 y en el resistor 1. También lo puedo hacer para el resistor equivalente 1. Como viene de un arreglo tipo serie, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer este paso. El voltaje en el resistor equivalente número 1 nos dice que es, multiplicando el valor de corriente, que es 6.4707 mA por 1330, obtenemos un voltaje de 8.6060. Y ese es el voltaje en el resistor equivalente número 1, que a su vez proviene de un arreglo tipo serie. Muy bien, podemos calcular aquí ya de entrada. Sabemos que la corriente que está fluyendo por estos dos elementos es la misma, y entonces podemos hacer exactamente el mismo procedimiento. 0.0064707 por 1000, y obtenemos un voltaje de 6.4707 en este elemento y un voltaje de 2.135331 en este elemento. Si sumamos estos dos voltajes, me debe de dar este. Vamos a simular. Aquí y aquí. Ahora aquí. Oh, sí, está bien. Acá. Copiar. Y pegar acá. Ahí está. Vamos a simular. Entonces, 8.6060. Tenemos 6.4707 y 2.1353. Y así de fácil y sencillo obtenemos el valor de voltaje y corriente en todos los elementos, aplicando la ley de Ohm.